Continuamos con nuestra reflexión. Recuerden que estamos en una época especial. Ya llevamos días transcurridos de esta época de Cuaresma, que es una época de gracia. ¿Cuántas épocas de gracia hemos dejado pasar? Todos los días son de gracias especiales del Señor. De hecho, cuando inauguró su ministerio, recuerdan que mencionábamos, he venido a proclamar el año de gracia del Señor. Todos los días son de bendiciones. No es que en este momento tal cosa o la otra, pero hay épocas especiales, Cuaresma, Adviento, Pentecostés, Pascua, donde debemos intensificar ese encuentro con el Señor, esa revisión de nosotros mismos, para poder, ¿qué? Vivir mejor, para ser cada día más felices. A veces asociamos esta época de Cuaresma a luto, a llanto, a morado, no. Es un viaje que termina en una fiesta, en la fiesta de la Pascua, la fiesta de la libertad, la fiesta del nuevo nacimiento, la fiesta donde la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero repito, los miércoles de ceniza, todo mundo es corriendo, los templos apresurados. No me puse la ceniza, ¿será que estoy me voy a condenar? No, cada rato lo hemos escuchado. Si no se iba a convertir, ¿para qué se untó? Entonces la liturgia siempre nos va proponiendo revisar. La palabra tiene que ser nuestra guía. Y recuerden que siempre los dos primeros domingos han sido en todos los ciclos litúrgicos. El primer domingo se habla de las tentaciones del Señor. El segundo domingo siempre es la transfiguración y ya los otros varían de acuerdo al ciclo. Este año estamos en San Lucas, pero hoy quisiera hablar un poquitico, así ya haya pasado, ya ha pasado, no importa. Hay que tenerlo presente esto de las tentaciones. Porque es que así como a Jesús lo acompañaron durante todo su ministerio y durante toda su vida, por eso están puestas al comienzo de su ministerio en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Marcos, un resumen muy breve, fue empujado por el Espíritu al desierto para ser tentado y allí los fieras y los animales y los ángeles le servían. Mateo y Lucas nos las van a traer más detalladas y más explicaditas, pero están puestas al comienzo y son tres para indicarnos, el tres en la Sagrada Escritura, pasado, presente y futuro, que siempre lo van a acompañar. Y al igual que a él, a usted y a mí siempre en la vida nos van a acompañar las tentaciones. Ya escuchaba a un sacerdote hablar muy especialmente sobre esto diciendo, la tentación es una oportunidad. Acuérdese que el pecado no es la tentación, sino caer y ceder a ella, aceptación libre del mal. Ese es el pecado, no acertar en la vida a ser felices. Y cuando viene una tentación, mejor dicho, cuando viene la capacidad de decidir bien o mal, todos nos vemos ante ese dilema. Escojo la puerta amplia, escojo la puerta estrecha, escojo el camino que me lleva a la vida, que es bien dificilito y estrechito, o escojo el camino amplio que me lleva a la perdición. La tentación es esa capacidad de poder decidir del hombre sobre el bien o sobre el mal. Y repito, Jesús mismo la tuvo, verdadero hombre y verdadero Dios, se hizo pecado por nosotros, es decir, asumió esa carga y esa realidad, no que haya pecado, para que usted y yo fuéramos libres, para que tuviéramos esa oportunidad de decidir bien cuando la propuesta es de mal, cuando la tentación está acechando. Por eso en el Padre Nuestro que decimos, no me dejes, no nos dejes, el Papa proponía, no me dejes caer en la tentación, porque es que no es Dios. Aprovechemos para ir aclarando algunas cosas. Cada rato habla uno con la gente, especialmente cuando les cae una enfermedad. Dios que me está probando, vamos a ver si supero esta prueba. No, qué Dios tan desocupado, no, al que va bien, poniéndole cascaritas. Voy a ver no, es el sentido de la tentación y de la prueba, es de aprobar. Entonces cuando un maestro, un profesor le hace a los alumnos un examen es que los quiere hacer caer, no, a ver si aprobaron, si aprendieron, si pueden pasar el examen y pueden pasar a un curso superior. Repito, saquémonos de la idea, de la mente, perdón, esa idea de que Dios nos vive probando. No, eso es que Dios te está probando. Y ojo,
Ojo, no apruebas porque el aceite en el fuego del infierno está hirviendo. Más de 1000 grados centígrados. Nadie lo aguanta. No, no. Vive dándonos oportunidades. Ver la tentación, decía este sacerdote, como una oportunidad de ver que estamos aprobando. Que cada día Él está ocupando más lugar en mi corazón, en mi vida, en mis decisiones. Mejor dicho, cada día se está convirtiendo en el Señor de mi vida. Cada día está creciendo más en mí y yo estoy disminuyendo. Entonces, cuando lleguen las tentaciones, que dejémoslo nuevamente claro, acompañaron a Jesús. Por eso son tres: pasado, presente y futuro. Lo acompañaron durante todo su ministerio. Y ojo, otra claridad, aquí fue el demonio. Satanás, el tergiversador del proyecto de Dios, el mentiroso, el acusador, pero más adelante sus mismos discípulos, el pueblo de Dios, los fariseos y saduceos. Danos una señal. Siempre estuvo sometido a tentación. Aquí inicialmente el demonio, el diablo, pero más adelante con sus discípulos, y en todas salió vencedor. Ya nos da un mensaje muy alentador. Nosotros, sus discípulos, con Jesús, somos capaces de vencer todas las tentaciones. No es que yo siempre caigo, es que solo siempre caemos. Es que sin Jesús, sin la oración, sin la fuerza del Espíritu, como vamos a ver, no somos capaces. Retira, Señor, tu Espíritu y todo vuelve a ser polvo en mi vida. Caigo en todo y seguido. De eso se trata, de ir revisando. Tentaciones nos van a acompañar durante toda nuestra vida y están puestas al comienzo de la Cuaresma. Ya pasó pues este texto, pero hoy lo traigo nuevamente a mención porque nos está diciendo: durante estos 40 días vas a tener la tentación ¿de qué? De volverte atrás, de no regresar a la casa del Padre, de dejar todo en inicios. No, muy animado, miércoles de ceniza, este año sí me convierto. Empecemos aclarando eso, la conversión es toda la vida. Sigo corriendo para alcanzar la meta, pero entonces estas tentaciones al comienzo son un llamado de atención a que estemos vigilantes, velad y orad, porque el Espíritu está pronto, es el que tenemos que dejar que nos guíe, pero la carne está débil. ¿Cuál carne? Esta Cuaresma no, la Cuaresma del año entrante. Esta Pascua no, la Pascua del año entrante. En esta ocasión no, el año entrante. No, ya que cuento de hacer esto y lo otro, ya no, ya me entregué, ya no soy capaz. Cedí a la tentación. Es que esa es la principal tentación: dejar a Dios a un lado, vivir de espaldas a Dios, creer que Él no nos puede hacer felices. Creer que cuando Jesús dice que soy el camino, la verdad y la vida, es creer que un solo camino. Entonces yo no puedo coger otros caminos. Sí, los caminos extraviados que propone el mundo, que llevan a destruir nuestra vida, que llevan a arruinar nuestra vida, y no solo la nuestra, sino la de nuestra propia familia. Esos caminos que nos proponen pedirle la herencia al Padre. Dame lo que me corresponde, que me voy a ir a vivir lejos de la casa del Padre porque ahí está la felicidad. Esa es una tentación permanente que tenemos, y no son respecto al sexto y noveno mandamiento. Creemos que las tentaciones son morales. No, la principal tentación es no llegar a realizar en nuestra vida la vocación a la cual fuimos llamados, a vivir como hijos amados de Dios. Esa es la principal tentación. Las tentaciones de Jesús fueron para que Él truncara ese proyecto que Dios le había planteado a Él como hijo. Realizar en todo la voluntad del Padre, no la de Él. Y tuvo la tentación de no aceptar su mesianismo como lo proponía el Padre, sino desde el poder, desde el figurar, desde el aparecer, desde miles de cosas. Igual que usted y yo tenemos la misma tentación de vivir esta vida de espaldas a Dios o de frente a Dios, haciendo nuevamente la claridad, tercera vez, que la tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación, aceptación libre y voluntaria del mal. ¿Y el salario del pecado cuál es? El mínimo, ojalá. El máximo, la muerte. La muerte de mi familia, la muerte de la relación con mis hijos, la muerte de mi proyecto de vida, la muerte y la orfandad de Dios como Padre, porque lo hago a un lado y ya lo reemplazo con ídolos, con idolatrías. La gente se escandaliza porque dice que Jesús fue tentado. No, no tiene nada que escandalizar.
superó en todo la tentación. ¿Cómo? Con su Padre. Y qué bueno leer el Evangelio según San Lucas, que es el que vamos a ver con las tentaciones a la luz de esa primera palabra del Señor Jesús a los 12 años. Abba, Padre. Desde esa perspectiva, desde la única que usted y yo podemos superar la tentación y salir adelante y vencedores. Es que miren, muchachos, con la fuerza del Espíritu Santo somos capaces ¿de qué? De asegurar la victoria. Si dejamos actuar el Espíritu en nosotros, la victoria está asegurada. El problema es que actúan son nuestras concupiscencias, dirá el apóstol Santiago, hablándonos de la prueba y de la tentación. Nadie cuando sea probado diga es Dios el que me prueba o es Dios el que me tienta, porque Dios ni tienta a nadie ni es tentado por nadie, sino que nosotros desde nuestros propios deseos, desde nuestra propia concupiscencia, dejamos gestar, concebir el mal. El mal engendra el pecado y el pecado la muerte. Es uno mismo, dejemos de echarle la culpa a tantas realidades. ¿Sabe dónde está el problema? Ya lo vimos hace días. ¿En dónde? Aquí en el corazón. Ahí es donde está el problema, en el mundo de las decisiones. Por eso tanto recalcaba el Señor, voy a darles un corazón de carne y voy a cambiar el de piedra, que se va endureciendo y toma simples decisiones siempre decisiones de muerte. Corazón de carne se deja permear por el amor de Dios y cada vez, repito, va en esas tentaciones viendo la oportunidad de superarlas. No solo de pan vive el hombre, con la palabra de Dios, adorando solo a Dios y no tentando al Señor tu Dios, sino haciendo en todo la voluntad de Dios. Recuerdan a Jesús, mi alimento es hacer en todo la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuántas obras, Señor? Una sola. Crean en mí y en el que me ha enviado. Y así somos capaces, como nos lo muestra la Sagrada Escritura, de ir venciendo ¿qué? Las tentaciones. Que no son solo por el demonio, vienen de los otros. Recuerden, los fariseos, danos una señal. Apártate de mí, Satanás, Pedro. En el trasfondo de las tentaciones podemos hacer un paralelo con el pueblo de Israel en el desierto. Recuerdan, tuvieron hambre. Pidieron alimento, maná y codornices. Tuvieron sed, danos agua, haz un signo imposible aquí en el desierto. Sacar agua en el desierto es un imposible. Tírate del alero, el milagro. Todos los reinos de la tierra, el poder, el aparentar, el figurar. Y donde el pueblo de Israel fracasó, Jesús engendra el nuevo pueblo de Dios porque salió vencedor de todas esas tentaciones. Y nosotros con Él somos más que vencedores. No se nos olvide, siempre nos va a acompañar la tentación. Y arranco con el versículo final, capítulo 4, Evangelio según San Lucas, versículo 1 al 13. El 13. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Nuevamente vinieron las tentaciones, les decía ahora, de parte de los maestros de la ley, en la primera el pueblo de Dios, en la segunda los maestros de la ley, en la tercera sus mismos discípulos y Pedro, entonces siempre va a estar presente. Y ojo, por eso a mí me agrada mucho ese texto, recuerdan de aquel hombre de que el Señor expulsó un poconón de demonios, y después se relajó y vino ¿qué? La legión. Así nos pasa. ¿Cuándo caerá uno más fácil viendo un menú lleno de postres adelante? Cuando ya almorzó, comió y recibió algún postre, o cuando lleva 2 días aguantando hambre. ¿Me entienden la comparación? Por eso es que hay que estar adherido al tronco de la vid como sarmiento, para que esa savia, que su espíritu nos dé la fuerza para superar la tentación. No nos manda nada a Dios que sea superior a nuestras fuerzas, dejando claro que no es Él, es el que nos prueba.
Es la misma vida con las realidades y las situaciones. Pero si estamos, como dice el profeta Isaías, solo si os afirmáis en mí, seréis verdaderamente firmes. Estamos preparados para todo, pero uno bien débil. ¿Y cómo nos ponemos débil? Ya lo vimos alguna vez, de nutrición espiritual, no volví a orar. Es que por eso es tan importante esas herramientas que nos dieron para superar las tentaciones. Y ahora vemos que el antídoto para cada ojo, el antídoto para las tentaciones, y así voy a titular esta reflexión, son las herramientas que nos dieron para estos 40 días, ayuno, oración y limosna. Es que uno sin oración está débil y cualquier cosita lo tambalea. Sin Eucaristía, sin la palabra de Dios, sin comunidad, sin compromiso con los demás, lo coge cualquier tentación y ahí mismo cae. O caerá más fácil el alcohólico que está juicioso, orando en su grupo de alcohólicos anónimos, en terapia con el psicólogo, con la gente que el Señor le ha dado para ayudarse, con su comunidad de alcohólicos anónimos, o el alcohólico que dice, no, yo a las reuniones voy cada 6 meses. ¿Cuál estará más firme? Estaremos más firmes para resistir a la tentación, los que tratamos de mantener los ojos fijos en Jesús, el que inicia y lleva a la plenitud la obra de la fe. Esos somos los que resistimos más fácil, los que aguantamos más fácil y aún así caemos. Lo importante es volverse a levantar. Entonces vamos al texto, no olvidando nunca este versículo final, qué interesante. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. No, es que yo ya en estos caminos del Señor, ya los otros, ¿recuerdan cuando hablábamos como juzgamos de fácil y vemos de fácil la viga en el ojo ajeno? La pajita, perdón, y no vemos la viga en el nuestro. No, yo soy ya predicador, diplomados, doctor en Sagradas Escrituras, casi doctor, me falta la R nomás para que me nombren doctor en Sagradas Escrituras, perseverando en la escuela, en un movimiento tantos años. Ojo, que acabada toda tentación, el diablo se retiró hasta un tiempo oportuno. Ojo el que crea estar firme, no sea que caiga, dice San Pablo. Ojo el que diga, ya me lo sé, ya de Dios, yo mejor dicho de Dios ya, esa es mi roca, mi casa está. Ojo, porque es que ¿qué? El espíritu está pronto, sí, pero la carne es muy débil. Por eso, velad y orad. Una de las herramientas para estos 40 días que en el trasfondo es toda nuestra vida para que no caigas en tentación. Velad y orad para que no caigas en tentación, porque el espíritu está pronto y la carne débil. Y velad en no dormirse. Y cuando despego los ojos de Jesús, me empiezo a dormir. Uy, ¿qué fue eso? Uy, ¿qué es esto? Claro. Y entra en mí la debilidad. Afortunadamente, dice el Señor, no. A San Pablo, cuando estoy débil, es que se muestra perfecta tu fuerza, Señor. Y por eso hoy nos quiere animar, para que en esa tentación en que hemos caído tanto tiempo ya y engendrado el pecado y hemos visto situaciones de muerte en nuestra vida, sepamos que no tiene la última palabra en nuestra vida y que estemos bien atentos. Recordar siempre que 40 es el tiempo necesario para que llegue a plenitud una revelación. ¿Cuál? La revelación de Jesucristo en nuestra vida. Y que cada rato el diablo, el tentador, nuestras mismas realidades se retiró hasta una nueva oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Cuando dejamos de perseverar en lo que tenemos que hacer. Eucaristía, compartir, vida en comunidad, enseñanza, formación en la palabra y oración para ir a dar testimonio. Entonces la casa empieza a tambalear. Y no tiene que ser un tsunami, ni un terremoto, ni un huracán, ni sino cualquier leve cosita nos saca fácilmente del camino. Porque olvidamos y creíamos estar muy seguros, creíamos que ya esto nos lo sabía, y llega, repito, el tentador, nuestra misma concupiscencia, la dejamos concebir, gestar, y engendra el pecado, y el pecado la muerte. Capítulo 4, versículos 1 al 13. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán, y recuerden que estaba el bautismo, y era conducido por el Espíritu en el desierto. Qué interesante este primer versículo, ¿no? Bautismo en el Jordán, ¿qué pasó? Se abrieron los cielos,
descendió el Espíritu en forma de paloma y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo muy amado, a él escuchadle. Y ahora nos reitera otra vez esa presencia del Espíritu de Dios, que es Dios mismo en toda la vida de Jesús. Él es Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán, donde fue bautizado, y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. Marcos, el Espíritu lo empujó al desierto. Miren, la clave, ahora se los dije, se los vuelvo: si dejamos actuar el Espíritu, la victoria sobre las tentaciones está asegurada. Jesús siempre conducido por el Espíritu. Es que miren, para llegar a la tierra prometida, hablar de Cuaresma, hablar antes de Pascua es hablar de desierto. Y desierto cada rato viene a nuestra vida. En muchas formas: enfermedad, soledad, miedo, tristeza, amenazas de guerra, pandemias, soledad, angustia, pecado. El desierto constantemente está tocando a nuestra vida, pero es una oportunidad de encontrarnos plenamente con el Señor y de salir a vencedores si nos dejamos como Jesús, y era conducido por el Espíritu en el desierto. Pero uno en el desierto lo que menos busca, la sed que menos le da, es la de Dios. Si no le da sed de otras realidades, a buscar otras cosas, a buscar saciar sus deseos, y eso se convierte en frustración, en enojo, en ira e incluso en renegar de Dios. Nos trajiste al desierto a morir de hambre. Nos trajiste al desierto a morir de sed. Nos trajiste al desierto a que los carros del faraón y los egipcios acaben con nosotros. No, el desierto es una oportunidad, como lo es la tentación. ¿De qué? De probar, aprobar en nuestra vida y creer que solo Dios basta. Que en medio de los desiertos de nuestra vida solo hay un pan necesario. Y no era el maná que la gente cogió a acumularlo, o referencia del maná, si me entienden que es en el trasfondo referencia de Jesús, pero no ese acumular y atesorar como vamos a ver en las tentaciones, convertir estas piedras en panes y me aseguré comida y alimento para muchos días, soy insensato, esta misma noche vendré por tu alma. No, creer y tener la certeza de que solo Dios basta, de que es el único pan necesario en medio de la travesía de nuestra vida. Ya estamos hablando un poquito de la primera tentación, pero eso lo vamos corroborando, haciendo vida en nuestra vida, haciendo realidad nuestras opciones. Si nos dejamos conducir en todo por el Espíritu de Dios, una vida conducida por el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, es una vida de frente a Dios. Velad y orad, ¿qué? Porque el Espíritu está pronto, y la carne, la vida de espaldas a Dios, está ahí. La decisión está de frente o de espaldas a Dios. Uno decide. Tentación, capacidad del ser humano de decidir sobre el bien o sobre el mal. Pero es clave saber que así como a Jesús desde el bautismo, desde que lo engendró en el vientre de María, a nosotros también desde el bautismo tenemos el Espíritu Santo. Lo recibimos en los sacramentos de iniciación cristiana: confirmación, bautismo, confirmación y Eucaristía. En la epíclesis, en ese momento de la Eucaristía donde se invoca el Espíritu para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, y después para que venga sobre la comunidad. Pero ¿qué nos pasa? Que se note que el Espíritu guía nuestra vida, como el árbol bueno da frutos buenos, como amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, dominio propio, como cada día Jesús se va reflejando como en un espejo en nosotros, como en el buen olor de Cristo que vamos dando con el perdón, la misericordia, la paciencia, la tolerancia, el no juzgar, el no condenar, no somos engreídos, no somos jactanciosos, todo lo aceptamos. Eso es dejarse guiar, y ahí con seguridad salimos vencedores de las tentaciones, y ese Espíritu nos fue prometido y dado gratuitamente. Todo el que tenga sed venga y beba gratis del agua de la vida. De su costado correrán ríos, manantiales de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iba a brotar de él, que iban a recibir los
discípulos en Pentecostés y que usted y yo ya hemos recibido y que nunca nos deja solos, nunca estamos solos. ¿Por qué? Porque retira, Señor, tu espíritu. Y dice el Salmo, todo vuelve a ser polvo en la tierra, pero decimos, y vuelvo a caer absolutamente en todo y se seca mi vida. Si nuestra raíz no está anclada en el amor de Dios, árbol seco, sarmiento seco, rechinar y renegar de la vida, tristeza y soledad profunda. Durante 40 días siendo tentado por el diablo. Acuérdense, 40, no me voy a ampliar, hay todo un significado, pero es toda una vida. 40 empezamos este camino de Cuaresma que termina en fiesta, termina en la Pascua, en la fiesta de la libertad, camino para salir de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, pero pasa por el desierto, donde salen a la luz nuestras tentaciones, nuestros demonios interiores que no están afuera. Gente experta hablando del mal, del diablo y haciendo seminarios sobre el diablo. El problema está dentro. El problema está dentro, donde no hemos dejado que Dios reine, sino que reina nuestra carnalidad, nuestra concupiscencia, nuestros deseos, nuestro aparentar, nuestro sobresalir y todas esas tentaciones a las que les vamos dando cabida y que se van convirtiendo en el ídolo que reemplaza al Dios verdadero. Todo lo que pongamos en el centro de nuestro corazón, distinto a Dios, se convierte en un ídolo y el ídolo esclaviza. El ídolo vuelve al ser humano violento porque pelea por sus posiciones, por su ego que no quiere ceder. Y poco a poco vamos destruyendo nuestra vida. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Recuerden que aquí en las tentaciones y en la Sagrada Escritura hablamos de verdad bíblica y verdad teológica, o verdad bíblica y teológica, y verdad histórica. Verdad histórica es la que se puede corroborar con las excavaciones, pergaminos y tantas cosas, pero en las verdades, en las tentaciones estamos hablando de verdades bíblicas o teológicas. ¿Quién puede aguantar 40 años, 40 noches y 40 días sin comer? ¿Cómo se desplazó Jesús al alero del templo? No dice. Entonces son verdades teológicas, porque es que una de las tentaciones va a ser manipular la palabra de Dios. Y cada rato sacamos los textos de contexto para decir lo que nos da la gana. Son verdades teológicas. ¿O quién puede sobrevivirle a Jonás en no una ballena, porque ahí no dice ballena, en un pez y parece ser hembra, 3 noches y 3 días sin perecer, tanto él como el pez? Entonces hay que siempre aprender a distinguir la verdad bíblica o teológica de la verdad histórica. Mejor dicho, entre paréntesis, hay que formarnos en la palabra de Dios, porque el que no se forma se deforma y se queda religioso a morir. Mire, me impacta gente en la escuela tantos años y haciendo diplomados y religiosos a morir, mal o no, pero nunca dieron el paso y el salto. ¿Por qué? Porque no se formaron en la Sagrada Escritura, porque me quedé en el recito. No son rezos. Esa es una de las tentaciones que danos en rezos y en la espiritualidad, en el pietismo, en la falsa fe y en todas estas tradiciones y cosas que no son malos, pero no dar el salto. No dar el salto. Al cabo de 40 días sintió hambre. ¿Qué es el hambre en el ser humano? Que somos necesitados. El hombre vive si empieza a comprender que somos una realidad creada. Vivimos desde Dios, no desde lo que usted y yo conseguimos ingenuamente. Sintió hambre, el ser humano es profundamente necesitado y Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, que dejando su condición divina se abajó y se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado, también sintió hambre. Sintió hambre. ¿Cuál es su hambre? ¿Y con qué la calma? Vámonos preguntando. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Y vamos a ver que no solo el tentador sabe de Biblia, sino que además, y más importante, Jesús siempre responde en sus tentaciones desde la palabra de Dios. Pero si no la conozco, que en última es Dios mismo,
que es la palabra hecha carne, Jesucristo. Pero si no lo conozco, mis ovejas conocen mi voz. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me escucha a mí, escucha al Padre. Pero si no conocemos la palabra de Dios, ¿desde dónde vamos a responder cuando nos lleguen las tentaciones? Cuando lleguen esas situaciones difíciles de la vida. No, yo desde ahí, yo tengo un librito, yo compré un librito más bueno. Sí, qué bueno, y bien costoso para acabar de ajustar. ¿Desde dónde respondemos? Di a estas piedras que se conviertan en panes. ¿Recuerdan cuando la tentación del pueblo y quisieron hacerlo rey porque comieron y se saciaron todos y él abriéndose paso se marchó? Ah, este es el rey que necesitamos, este es el Dios que necesito, el que solucione todas mis necesidades y que me dé alimento, no solo el pan de cada día, sino el de mañana, pasado mañana y el de todo el tiempo, el que llene graneros, el que llene mis arcas, el que llene mi extracto bancario, el que mi cuenta sea no corriente, sino mares y huracanes de dinero en mi vida. Pretender calmar nuestra necesidad con falsas seguridades. ¿Cuáles son tus seguridades? ¿Cuál es tu hambre? Te preguntaba. ¿Sobre qué roca construyes? Porque aquí pretendía el diablo que no construyera sobre la roca firme, que era el Dios Padre, sino sobre el pan que se come y se deshace. ¿Me entiendes? Y nos entendemos. ¿Cuáles serán esas falsas seguridades? Por eso es que es tan interesante decir que el antídoto para esta primera tentación, que les hablé que así vamos a titular la reflexión, el antídoto contra las tentaciones, es el ayuno. Claro, porque es que el ayuno, privarnos de aquello que es bueno para el cuerpo es la mejor manera de entrenarnos para no ceder en un momento dado a lo que creemos necesario para vivir. Entonces, ¿cuál es el primer antídoto para la primera tentación, que es convertir las piedras en panes? En panes, saciar todas mis necesidades. Ese Dios que, mejor dicho, venga que lo vamos a sentar en el trono. Todavía no entendemos, es el ayuno. Proclamar el señorío de Dios en mi vida. Entonces ya sé que lo que necesito, al que necesito mejor, es a Él. No esa plata, no ese trabajo, no todas estas realidades, no todas estas cosas que creemos que nos sostienen y nos dan la vida. Por eso es que después en ese texto, cuando iban los discípulos en la barca, que me encanta mencionarlo, Señor, no trajimos panes, no tenemos sino un pan. Oiga, ustedes no han entendido, no recuerdan, no contaron cuánto sobró, no han entendido nada de esto, tienen ojos y no ven y oídos y no entienden. Claro, cuando creemos que y no vivimos el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, sino transforma estas piedras en panes para mañana, pasado mañana, dentro de un mes, dentro de un año. Caemos en esa tentación de creer que Dios no es capaz de saciar los deseos más profundos de nuestro corazón, que Jesús, que deleitándonos en el Señor, no se nos van a conceder las demás peticiones de nuestro corazón, que necesitamos algo más, y por eso es que partimos de la casa del Padre tentados por buscar la felicidad lejos de la casa del Padre y terminamos comiendo algarrobas. Iba a decir otra cosa, usted me entiende. Algarrobas y viviendo peor que los cerdos, porque caemos en esa tentación de creer el dinero, que tantas realidades son las que nos sostienen, que las necesidades las saciamos desde nuestras propias capacidades y no desde la realidad de ser criaturas creados por Dios. Entendemos que ir al donde aquel que nos creó para saciar todas nuestras necesidades. ¿Usted con qué las calma en esta primera tentación? Y por eso es que nos dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de graneros llenos, no solo de un trabajo muy prestante y gerente y de empresas, no solo de alimento y vestido,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra por excelencia que sale de la boca de Dios es Jesucristo. Por eso dirán los Hechos de los Apóstoles: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y por eso dirá: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me come jamás tendrá hambre, y el que bebe mi sangre jamás tendrá sed, y no morirá. Aún no entendemos. Comieron maná en el desierto y perecieron. Y el maná se dañaba, porque es que es prefiguración del maná verdadero que es Jesucristo. Aún no entienden, ¿cierto? Nos dice hoy el Señor también a nosotros: ustedes tampoco han entendido nada. Llevándolo a una altura, segunda tentación. Entonces, ojo, Deuteronomio 8:3, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. ¿Responder con qué? A todas las situaciones de nuestra vida, desde la palabra de Dios. En el trasfondo está segunda de Timoteo 3:14, toda palabra, la palabra de Dios puede darte la sabiduría que te lleva a la fe y te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Puede darte la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es útil para educar, argumentar, corregir, responder a cada una de nuestras realidades. Pero como no nos formamos ni la conocemos, como en la Eucaristía por aquí entra y por aquí sale y no la encarnamos y la ponemos por obra, entonces cualquier vientecito nos derriba, cualquier viento de guerra nos hace entrar en angustia y depresión, cualquier pandemia, esto se acabó. Llevándolo a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiera. Oiga, por eso es que uno de los nombres del diablo es el tergiversador y el mentiroso, que me han sido dados todos los reinos. Nunca, jamás será la dualidad entre el bien y el mal, como, a ver, Dios va a ganar, ¿será que? A ver, no van en empate, los jueces han dado la puntuación, en un asalto Dios y en otro el diablo. No, no, el diablo, el mal, no tiene nada que hacer con Dios. Él es totalmente vencedor y nosotros con Él. Entonces le dice que me han sido dados, te los daré todos los reinos, sí, el poder, si te postras y me adoras. Vuelvo y leo: llevándolo a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregada, y se la doy a quien quiera. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió por segunda vez: está escrito, Deuteronomio 6:13, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Culto, latreia, relación con Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? O mejor dicho, preguntémonos en esta segunda tentación: ¿ante quién o qué nos postramos o adoramos? ¿Cuáles son los falsos ídolos y dioses con minúscula que usted y yo seguimos? Uno de ellos, el dinero. El dinero, ante él nos postramos, ante la seguridad económica, ante los bienes materiales, ante tantas realidades. Y por eso les decía ahora, ponemos en el corazón a alguien distinto a Dios, y eso se convierte en ídolo, y el ídolo tiene pies de barros y tarde o temprano cae. ¿O no es lo que vemos con tanta gente que era tan adinerada y en pandemia, ¡pum!, tantas quiebras económicas, tantas realidades? Solo a Dios adorarás. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Como nos vamos llenando de ídolos, la idolatría del cuerpo, 300 cirugías, no voy a envejecer, estírenme aquí, háganme un nudo atrás, que quede, que cuando se suelte me ahogue porque caen las arrugas, el culto al cuerpo, el culto al dinero, al placer, a una sexualidad desordenada. Nos hemos llenado de miles de ídolos. Y solo a Dios adoraremos. Ese es el problema, postrados ante personas incluso. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Está escrito: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. ¿Cuál es el antídoto para esta segunda tentación? La limosna, para no caer en la tentación de aprovecharnos de los demás. ¿Sí me entiende o no?
para no caer en la tentación de pisotear a los demás. Lo llevó a un lugar alto. Cuando uno va ascendiendo económicamente, como le da la tentación de dominar, explotar. Es que el que valgo soy yo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ofrenda. El antídoto es a esta tentación del poder, es la limosna. Irnos despojando no solo de lo que el Señor nos dio para darle a los demás, sino de nosotros mismos. El antídoto a la segunda tentación es la limosna. Para no caer en la tentación de aprovecharnos de los demás, debemos de hacer ejercicios de donación voluntaria de lo que tenemos y de lo que somos, decía un teólogo. Pero uno sí hace el que no. Es que es mejor dominar. Es mejor estar encima de los demás. Tercera tentación, lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito. Es que es un biblista bravo, el tentador, el tergiversador del proyecto de Dios. Salmo 91, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera tentación, y en esta sí que caemos, la del aparecer, la del figurar, la del gran milagro, la de él manipular a Dios y decirle lo que tiene que hacer, y no dejar a Dios ser Dios. Y no dejar a Dios ser Dios. Por eso es que les adelanto, el tercer antídoto contra esta tentación es la oración. No rezos, sino diálogo profundo con Dios. Descubrir al verdadero Dios me libera de utilizarlo como un ídolo, como un Dios con minúscula. La oración, el diálogo amoroso, donde yo dejo a Dios ser Dios, donde no le pido: danos una señal del cielo para poder creer. Señor, mi oración es esta, y si me consigues esto, esto y esto, creo en ti. Y el manipular aún más la palabra de Dios, tan grave en estos tiempos, cuando salen tantos que pseudoprofetas, pseudoespiritualistas, maestros de la prosperidad, manipulando los textos bíblicos y la palabra de Dios para poner a decir lo que ellos quieren. Hemos caído en esa, en todas y en muchas otras. Decirle a Dios qué hacer. Apártate de mí, Satanás, que tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres y los de Satanás, le dijo a Pedro. Cada rato estamos poniendo a prueba a Dios. Cuando subió a un alto monte, ¿recuerdan Meribá y Masá? ¿Recuerdan el pueblo pidiendo agua? Están pidiendo un milagro extraordinario, están en esta tentación. Agua del desierto es un algo imposible, es el milagro para que yo crea. Cuando hay poca fe hay una necesidad inagotable de confirmaciones. ¿Cómo fue? Cuando tenemos poca fe hay una necesidad inagotable de confirmaciones, de signos y señales, y no se les dará más signo que el de Jonás. O sea, Jesucristo, muerto, crucificado y resucitado. ¿Cómo respondió el Señor? Siempre con la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, como en Meribá y Masá, cuando me pusieron a prueba y me tentaron, dice el Señor. La segunda tentación, llevar adelante la misión. Aquí en esta, la tercera, perdón, ¿saben cuál es? Es llevar adelante nuestra misión a punta de espectáculos, de ser tenidos en cuenta, de fama, de poder. En el fondo, las tres tratan de torcer la vocación de Jesús, y las tentaciones lo que pretenden es que usted y yo torzamos esa vocación a la que hemos sido llamados, les decía, hijos de Dios. No es pecado, el pecado es caer. Conclusiones: Jesús experimentó siempre durante toda su vida tentaciones, y nosotros como sus discípulos también lo experimentaremos. Segundo, con Jesús, con los ojos fijos en Jesús y llenos de la fuerza del Espíritu Santo, vamos a ser capaces de vencer las tentaciones. Y con la oración indispensable y las otras herramientas, ayuno y limosna, para poder vacunarnos contra todas estas. No vacuna permanente, hay que estar poniendo refuerzo como con el coronavirus. Por eso todos los años celebramos Cuaresma, Pascua
Pentecostés, Adviento y viene el tiempo ordinario para seguir en este camino hasta que atravesemos ese desierto y lleguemos a la tierra prometida, el encuentro definitivo con Jesús. Y termino con lo que empecé. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Señor Jesús, estamos en esta época de Cuaresma. Ya hemos avanzado y hemos caminado, pero vuelve nuevamente la tentación de vivirla como tantas otras, en mera religiosidad, en costumbre, y no implicándonos y rasgando nuestro corazón como proponía el profeta, y no reconciliándonos con Dios y verdaderamente dejando a un lado la porqueriza donde vivimos como marranos y comemos algarrobas. Y estancados no queremos salir de camino al encuentro de la casa de Dios Padre. Así como fuiste conducido y lleno del Espíritu, regálanos en este instante una nueva y profunda efusión del Espíritu, para que también caminando llenos del Espíritu seamos capaces de vencer las tentaciones, la debilidad, la falta de perseverancia, la pereza, el pecado, la indisciplina, todas estas realidades que quieren robarnos esta época de gracia. Que encarnemos en nuestro corazón esa palabra que nos decía San Pablo al comienzo: no echen en saco roto la gracia que han recibido. Que sea tu Espíritu, Señor, y tu palabra, sobre todo que eres tú mismo, guiándonos, conduciéndonos para salir airosos del desierto, del lugar de la novida, y poder llegar a celebrar fiesta en la casa del Padre. Que no nos dejemos distraer en esta época de Cuaresma por los falsos oasis que propone el mundo, que son meros espejismos. El oasis verdadero eres tú, Señor, donde podemos calmar nuestra sed y saciar nuestra hambre. Sigue pues a través de tu palabra y de tu Espíritu guiándonos en esta Cuaresma, en esta cuarentena, para poder caminar con los ojos fijos en ti y llegar al abrazo de Dios Padre y a la fiesta de la Pascua, que es lo que nos espera. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.